Estamos de vuelta en ADN Hoy. Vamos a conversar de inmediato con el secretario nacional del Colegio Médico, el doctor José Miguel Bernucci. Lo tenemos en la línea. Doctor Bernucci, buenos días. Hola, buenos días, Mauricio. Doctor, ¿qué análisis ha hecho en estas horas después que el gobierno ayer descartara la hibernación total? Esta es una cuestión semántica, pero en los términos planteados por el Centro de Estudios de Espacio Público, y a cambio sí anunciara un endurecimiento de los controles de la actual cuarentena. Bueno, sí, es que efectivamente, independiente cómo se llame, sea cuarentena total, sea toque de queda, sea hibernación, lo que necesitamos urgentemente y de manera rápida es bajar los niveles de movilidad. Y si eso se logra a través de mayor fiscalización o endureciendo las penas, bueno, la verdad que bienvenido sea, pero independiente del término, independiente de cómo se haga, necesitamos urgentemente bajar los niveles de movilidad de las personas. ¿Cómo evalúa usted, doctor Bernucci, el argumento central que da el ministro de Salud, Enrique París, cuando dice que las consecuencias sanitarias de una paralización total podrían ser aún peores, consecuencias sanitarias? Sí. Mira, la verdad que hace como un par de meses atrás, cuando discutíamos este mismo tema, cuando en el inicio de la pandemia, la verdad que los números eran bastante menores, probablemente podíamos discutir esa situación. Sin embargo, a esta altura yo creo que esa discusión es bastante más discutible, o por lo menos las razones para invocar a aquello probablemente sean mucho menores, principalmente porque con 5.000 casos diarios, con la red de atención saturada alrededor de entre un 94 y un 97%, la verdad que las razones para invocar son bastante más discutibles. La verdad que si no logramos bajar la movilidad de las personas bajo un 30%, que es lo que nos han dicho los técnicos y digamos incluso el mismo espacio público, es que la verdad que las consecuencias probablemente pueden ser muy complicadas. Pero, doctor Bernucci, entremos en un punto ahí, porque ¿se logra bajar esa movilidad simplemente cambiando, digámoslo, semánticamente el concepto de cuarentena total? Si finalmente estamos pensando que tenemos una cuarentena total, que es lo que se había pedido cuánto tiempo, y sin embargo no logramos aplanar la curva, porque hay otros factores que inciden. Sabemos que falta trazabilidad, aislamiento de los casos positivos, lo sabemos, ¿no? Ese es un dato absolutamente claro, pero le pregunto, ¿qué más tiene que ocurrir? Porque la gente no está cumpliendo necesariamente las restricciones. Sí, o sea, yo creo que lo que tiene que ocurrir es poner en práctica la cuarentena. En realidad tenemos una cuarentena total, pero que al parecer que no va más allá del papel o del nombre, principalmente porque hay 44.000 empresas, no personas, empresas adscritas como empresas que no se puede cerrar. Servicios esenciales. Como servicios esenciales. Dentro de esas 44.000 empresas, justamente ayer lo veíamos en una reunión con Espacio Público, están empresas como la empresa constructora de la autopista Vespucio Oriente, la cual se va a inaugurar entre 24 a 36 meses más. Entonces, la verdad que no sé qué le parece a usted, pero a mí me parece que una autopista que se va a inaugurar entre 2 a 2 años y medio más no debería adscribir como empresa esencial. La verdad que también hay una serie de otras empresas que están lejos de ser como esenciales, en las cuales nosotros creíamos que estaban los supermercados, las empresas de distribución alimentaria, las empresas de distribución farmacéutica, pero la verdad que ahí hay algo que revisar. La verdad que en el último mes se dieron más de 900.000 permisos para poder salir o romper la cuarentena. Entonces, la verdad que hay una serie, para qué hablar de los controles, digamos, que se están haciendo. Entonces hay una serie de factores que están incidiendo en que la movilidad no baje. De hecho, en el último informe que salió ayer en la noche de Espacio Público, se dan una serie de estos factores, digamos, con cifras y con números para, en el fondo, poder ejemplificar de por qué no se está disminuyendo la movilidad. Pero, doctor Bernucci, nuevamente en ese punto, ¿cuánto diría usted también esto tiene que ver con conducta individual? No sé, ahí estamos viendo en distintos ejemplos en el mundo que al final lo que realmente ha logrado, ¿no es cierto?, vencer al virus, entre comillas, es justamente lavado de manos, mascarilla, distancia física. Y eso es lo que más ha costado. Entonces, ¿qué haría usted? ¿Haría una campaña? ¿Le diría al ministro, demos el siguiente paso? ¿Cuál es ese siguiente paso?
O sea, a ver, pero para poder comprender, en realidad aquí lo que nosotros necesitamos es bajar los números inmediatamente, o sea, lo más rápido posible. Necesitamos bajar la cantidad de casos totales. Efectivamente, la cuarentena total, hibernación o como usted quiera llamarlo, eso no va a vencer el virus, ¿ya? Eso no va, de hecho, en todas las partes del mundo, cuando usted levanta la cuarentena, hay un rebrote que ese rebrote incluso puede ser peor que el que generó la propia cuarentena. Eso no se va a vencer. Lo que nosotros solamente necesitamos inmediatamente, lo más rápido posible, para evitar el colapso de nuestros servicios de pacientes críticos y urgencia, es bajar los números, y eso no hay otra forma que hacerlo a través de disminuyendo la movilidad menos de un 30%. El vencer el virus en general se realiza con la estrategia del TTA más la conducta individual del lavado de manos, aseo de superficie, etcétera. Ahora, efectivamente, tal como usted dice, algo que se nos ha quedado afuera del tintero, yo creo que eso a todos, efectivamente es una campaña comunicacional de transmisión de riesgo o de comunicación de riesgo que pueda poder mantener en el ámbito comunicacional en las personas efectivamente una campaña. Nosotros le hemos dicho al ministro que falta ahí, nosotros también como colegio vamos a poner nuestra cuota, probablemente de aquí a algunos días más vamos a lanzar una campaña comunicacional con gente que se puso a disposición del colegio, y esperamos poder hacer una comunicación de riesgo que sea bastante más efectiva, eso también como para poder atacar el lado de la conducta individual, pero aquí efectivamente, tal como le digo, no hay otra forma que podamos bajar la cantidad de casos rápidos que sea manteniendo a la gente en sus casas. Doctor Bernucci, conversamos con el secretario general secretario nacional del Colegio Médico. Doctor Bernucci, me llama la atención que ayer, 17 de junio, una cantidad importante, no sé si son todas, pero parece ser las más gravitantes sociedades médicas del país, entre otras la de epidemiología, la de infectología, la de el mismo Colegio Médico está aquí en esta nómina, sí. La de medicina de urgencia, claro, sí. Coordinados por el colegio. Así es. Es una carta abierta a los medios de comunicación donde se nos tira un poco las orejas por la información a veces vaga, no confirmada, cómo prolifera la desorientación ahí, hablando de curas que no son tales porque todavía no hay terapia, no hay vacuna para el COVID-19. Y en ninguna parte mencionan ustedes en esta declaración la movilidad. Y se vuelve a insistir. Dicen que la principal estrategia para evitar el contagio es higiene de manos y aérea, que me imagino ahí está la mascarilla, mantener la distancia, respetar las recomendaciones de la autoridad sanitaria. Y las otras son recomendaciones que hacen ustedes más bien para los medios en cuanto a no difundir cuestiones que no tienen base. Perdón, doctor Bernucci, y complemento nomás eso con la experiencia que es dispar entre los países, porque tenemos el caso de Nueva Zelanda que cerró totalmente por un mes y tienen el resultado espectacular que tienen, pero otros como Alemania, Austria, Japón y Corea del Sur nunca cerraron. Sí, no, es que por eso, Mauricio, a ver, para responderle las dos preguntas. La primera pregunta, nosotros todos los miércoles tenemos una reunión de coordinación con las sociedades científicas, quienes ponen su tecnicismo y su expertise, digamos, al servicio de la discusión para poder. Y dentro de eso, las mismas sociedades científicas vieron que habían ciertos problemas con ciertos tratamientos mágicos o balas de plata que se estaban dando por la prensa. ¿Qué estaba pasando con eso? Que finalmente las mismas personas, el ciudadano a pie, estaba pidiéndole a sus médicos, a sus tratantes, estas balas de plata, y con eso me refiero a la ivermectina, me refiero a la transfusión de plasma, me refiero, digamos, a varias de estas terapias que están en modo experimental, pero que están lejos de poder ser una solución para el coronavirus. Entonces, la misma hidroxicloroquina. Entonces, la verdad que las mismas sociedades no solicitaron que pudiéramos hacer una declaración que fuera orientada, digamos, a los medios de comunicación para poder explicarles justamente a los mismos medios de comunicación, para que nos ayuden a transmitir, de que no existen estas balas de plata y que el cuidado va más allá que los cuidados personales que habíamos nombrado recién con Mirna. Ahora, referente a su segunda observación, a mí de hecho no me gusta ni el ejemplo de Alemania, no me gusta ni el ejemplo de Nueva Zelanda, me gusta el ejemplo de Australia a mí. El ejemplo de Australia, para poder explicarle que efectivamente Australia, más o menos a mediados de abril, teníamos los mismos 2.000 y tantos casos y teníamos los mismos 50 fallecidos, ¿ya? Y desde ahí adelante Australia tuvo 102 muertos, de hecho el último fallecido por COVID lo tuvo hace más de 3 semanas, y actualmente se estancó alrededor de los 8.000 casos.
¿para qué vamos a hablar de nosotros? Y Australia efectivamente no hizo ningún día de cuarentena, ninguno, cero. Mantuvo su playa abierta, mantuvo su comercio abierto, pero efectivamente ellos basaron su estrategia en el testear, en el trazar y en el aislar. Ellos la primera semana de abril, antes digamos de estos números que eran comparables con Chile, contrataron a 18.000 trazadores, ya más que los 80 que teníamos a un inicio, que los 800 que vamos a terminar de tener esta semana y de los 8.000 que necesitamos en Santiago. Ya, pero justamente porque el tema no es cuarentena, ya y aquí yo creo que hay en la comunidad científica la cuarentena es solamente una medida de salvataje que nosotros necesitamos ahora. ¿Por qué? Porque si no logramos disminuir la movilidad, y es lo que dice el informe de Espacio Público, el anterior y el que salió ayer, si no logramos mover la movilidad, no vamos a salir de este problema que tenemos hoy día. Con la cuarentena no le vamos a ganar al coronavirus, con la cuarentena no vamos a vencer el virus, no es una estrategia para ganar la guerra. Doctor Bernucci, pero hay una pregunta. Perdón, Mirna, yo solo comento una cosa, que Australia tiene 25 millones de habitantes, apenas un poquito más que nosotros, y viven en un continente. Yo no sé si hay un país que tenga más espacio para vivir que Australia. Sí, y donde sea más fácil tener distancia. La grande ciudad de Australia está bien, pero es prácticamente desierto, no vive nadie en el desierto. Las grandes ciudades de Australia tienen una densidad demográfica que es bastante parecida a algunos sectores de Santiago. Entonces, la verdad pero estamos comparando estrategias, en realidad, podemos entrar a discutir. Sí, doctor Bernucci, pero ¿cómo se entiende entonces? Porque usted dice, por ejemplo, una realidad como la de Australia, que no hubo cuarentena total o ningún tipo de cuarentena. Pero, a ver, ¿cómo bajamos la movilidad? Pues si usted mismo está diciendo que hay que bajar la movilidad por debajo del 30%. Si levantáramos la cuarentena hoy día, o sea, olvídese, o sea, ya tendríamos lleno todos lados. O sea, yo le doy firmado que las aglomeraciones... Ojo, que si usted ve los números de movilidad, en realidad la movilidad, por ejemplo, en la zona sur poniente de Santiago ha bajado solamente un 4%. O sea, si usted abre la zona sur poniente va a tener un 4% solamente de movilidad. La movilidad en la zona oriente de Santiago ha disminuido alrededor de un 35-40%. Probablemente ahí va a tener usted una diferencia. Pero hay ciertos sectores de Santiago en que prácticamente no ha habido una disminución de la movilidad. ¿Ya? Ahí hay que ser bastante claro para poder analizarlo. En gran medida, sí, y en gran medida, digámoslo, reforcemos el mensaje, en gran medida, porque mucha de esa gente no tiene alternativa sino salir a buscar el sustento diario. O sea, eso es más allá de las fiestas de los desalmados de siempre, no de los que toman el helicóptero para irse a donde sea, pero la gente que está realmente saliendo, es decir, un porcentaje importante, al menos de esa gente que no está cumpliendo la cuarentena, es porque no tiene alternativa, y esperamos que con el ingreso familiar de emergencia efectivamente pueda quedarse en la casa. Pero yo quisiera preguntarle, doctor Bernucci, como parte también del Colegio Médico, dos cosas. Uno, ¿se ha mejorado, diría usted ahora, la relación con la autoridad de gobierno, es decir, con el ministro nuevo, el ministro Enrique París? Uno, sabiendo además que ustedes tuvieron muchas diferencias con el ministro París, y cuando no era ministro estoy hablando, y dos, si usted cree que se instala nuevamente la dicotomía entre salud y economía. Mira, con el ministro París, la verdad que tenemos una excelente relación. Ayer tuvimos nuestra primera reunión como mesa directiva con el ministro París, y en las cuales las concordancias o los puntos que nosotros observamos tenemos mucho más similitud que lo que teníamos con el exministro Mañalich. La verdad que nosotros lo felicitamos desde el primer día. Es un hombre de la casa, digamos, independiente de las propias diferencias o de las sanas diferencias que podamos tener de ciertos puntos o incluso de fondo, pero es una persona de la casa. Lo segundo es que también nosotros, el cambio, más que personalizarlo en el doctor París, en realidad veíamos cómo necesitábamos un cambio de estrategia, y probablemente ya hemos visto ciertos puntos sobre aquello. Y lo tercero, lo referente, se instala de nuevo la dicotomía entre economía y salud, a partir de las palabras incluso del propio presidente del Banco Central, que ayer decía que una hibernación nos podía llevar a una contracción de la economía de más allá del 25%. Sí, yo creo que hay personas que todavía ven esa dicotomía, ¿ya? Yo creo que efectivamente vimos algunas declaraciones ayer de Bernardo Mate, ¿no es cierto?, que puso el grito en el cielo en realidad por este tema de hibernación. Bernardo Larraín Mate, de la SOFOFA. Bernardo Larraín Mate, sí, de la SOFOFA. Sí.
Exactamente, la SOFOFA, vimos las declaraciones del presidente del Banco Central, que efectivamente todavía ven, pero yo creo que el ministro París tiene bastante más clara la película, en el sentido de que si no logramos salir de este atolladero, en realidad no va a haber economía tampoco que resista, ni tampoco van a haber personas que puedan producir para la economía. Entonces, la verdad que yo creo que esa falsa dicotomía, el ministro París la tiene bastante más clara, digamos, de lo que tenían otras autoridades. Doctor Bernucci, sí, sobre eso también nos enfrentamos a otra cosa. ¿Cómo lo ven ustedes en el colegio? El riesgo que hay que la paralización económica, más allá de la situación de las empresas, que algunos tienen la obsesión con las empresas, lo que daña es a los trabajadores y a las clases más vulnerables, sobre todo en materia sanitaria. La FAO advierte con una crisis de hambre, nutrición. UNICEF advierte respecto del trabajo de los menores de edad. Hace un rato conversábamos con el director del Hospital Fan Buren de Valparaíso y nos reconocía que ellos tienen dividido el hospital en dos, COVID y no COVID. Y lo no COVID está mermado en su capacidad de atender gente. Solo están haciendo las cosas más urgentes. Y el gobierno llamó esta semana a preocuparse de los controles de la embarazada, del niño sano, del VIH y demás, que están también perjudicados por la paralización. Así es, usted no puede dejar de tener mayor razón, porque efectivamente tenemos ese problema. Ahora, yo se lo voy a poner desde el otro punto de vista. En Santiago entramos a la 5ª semana de esta pseudo cuarentena o de esta cuarentena sin disminución de movilidad, con la misma afectación de la economía, con los mismos problemas que estamos viendo, digamos, que usted relata, con los controles alterados, y nos mantenemos entre 5.000 a 7.000 casos diarios. ¿Ya? Por lo tanto, estamos muy lejos de poder dar una disminución significativa a la cantidad de casos, y eso se está significando que tengamos las unidades de cuidado intensivo llegado en un 96%. Eso significa que tengamos en promedio 15 pacientes ventilados en los servicios de urgencia en cada servicio de urgencia de Hospital Grande de Santiago. Eso significa que tengamos prácticamente llene al tope con las clínicas privadas. Entonces, aquí efectivamente si no logramos salir de este problema, si no logramos salir de esta crisis, tampoco va a haber mejora económica, ni ha habido mejora económica funcionando al 3 y al 4. Entonces, aquí lo que se plantea es que tenemos que rápidamente salir de esto. ¿Para qué? Para que podamos volver, en realidad, a nuestra vida normal. La pregunta sería, si en vez de 5 semanas de esta pseudo cuarentena o de esta cuarentena sin disminución de movilidad, ¿lo habríamos hecho mejor con 2 semanas totalmente cerrando? Esa es la pregunta que deja abierta el informe de Espacio Público y que el colegio encuentra bastante razón. Al parecer la respuesta podría ser, ¿sabe que existen con los números avalan bastante más que hubiéramos cerrado 2 semanas, en realidad, para poder bajar los números y para poder en el fondo retomar, por lo tanto, con el testeo del TTA, una mayor normalidad, como fue lo que han hecho los países exitosos, que tener esta cuarentena de 4 semanas sin ninguna disminución de movilidad, con contracción de la economía entre un 5 y un 15%, con todo lo que usted ha nombrado. Doctor Bernucci, usted mencionaba ahí este rango que seguimos pegados, los 5.000 a 6.000 nuevos contagiados por día. Sí. Sin embargo, ya como que estamos pegados efectivamente hace un par de semanas en estos niveles. Algún día nos hemos espantado con casi 7.000 y otros días con 3.000 y tantos también. O ayer que fueron, 4.000 y tantos creo, nuevos. Entonces tampoco, ya llegamos a ese techo que es espantoso, pero tampoco se siguió disparando. ¿Puede haber alguna señal ahí en que estamos rozando los techos con estos vaivenes todos los días? ¿Y que podría empezar a bajar esto? Sí, Mauricio, eso es lo que queremos todos, pero lamentablemente cuando uno va a analizar los números, efectivamente ayer llegamos a 4.700 casos, pero solamente con 12.000 test realizados. ¿Ya? Si usted analiza, la positividad es sobre un 35%. Para que nosotros podamos decir que la cantidad de test están reflejando la verdadera nivel de contagio, la positividad no debería superar al 10%. Entonces, eso quiere decir que todavía estamos testeando muy poco y que lo que estamos testeando se está manteniendo en unos niveles muy altos. Eso nos habla de muy alta circulación del virus y probablemente nos aleja un poco de lo que todos quisiéramos, que es que la cantidad de casos baje, porque realmente está disminuyendo la cantidad
de virus circulante y por lo tanto la cantidad de contagios. Efectivamente tenemos algunos problemas en poder interpretar incluso esos mismos números, principalmente porque no sabemos exactamente la demora, o sea, sí sabemos, pero no sabemos, por ejemplo, los 4.700 casos efectivamente no son de 24 horas atrás, sino son casos que están esparcidos entre un rango entre 24 horas hasta 9 días, que es lo que han dicho todos los informes. Entonces, la verdad es que todavía tenemos muchos problemas para poder detectarlo. La buena noticia es que el doctor Arauz, Rafael Arauz, el jefe de epidemiología del ministerio, ya se han identificado los problemas, ha invitado a trabajar a otros expertos y esperamos poder tener en los próximos días unos reportes que sean mucho más clarificadores y que nos permitan justamente poder sacar conclusiones como la que usted nombró. Bien, queremos agradecer Qué bueno sería. Gracias, doctor. Al secretario nacional del Colegio Médico, el doctor José Miguel Bernucci, por este contacto con ADN hoy. Gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, Mauricio, muchas gracias.